Shavua Tov, un saludo para una excelente semana a todos nuestros amigos de nuestro chat particular de amigos a nombre de Ricardo Gutiérrez de Piñeres Chávez en Facebook. De la misma manera, un saludo extensivo a todos nuestros amigos, seguidores, suscriptores, fans, etcétera, de nuestro chat particular de espiritualidad en Facebook Groups, Cabalá Psicológica, Filosofía Cabalística, la Cabalá Explicada. De la misma manera, a todos nuestros suscriptores de nuestro canal de YouTube, seguidores en Twitter y a nuestros amigos también de nuestro chat también en la web de Instagram. Nos congregamos con ustedes en esta hora para el ejercicio semanal de la Parashá, en el cual ya llevamos inmersos hace aproximadamente 2 años de trabajo espiritual en la web con los internautas, sabiendo que por temas de pandemia este ha sido un medio expedito para llegar a sus hogares, a sus dispositivos móviles o fijos, y de esta manera retroalimentar una información espiritual que es nuestro menester en este momento, es decir, nuestra abodá o servicio religioso, porque la tecnología es importante en este momento para lograr el cometido de Hashem, bendito sea, de que su Torá sea diseminada en el mundo, y más en esta hora de prueba donde los horrores de la guerra están sonrojando nuestros rostros, cuando vemos que estamos a portaz de una tercera guerra mundial. No hemos salido de una pandemia que ha matado tanta gente, y un líder de estos, ególatra, sumerge su propio país y el país vecino de Ucrania en una guerra sin fin y que no tiene justificación a la luz de la civilización en el siglo XXI. Va a quedar este señor como en el siglo XXI el primero que ha creado, digamos, una catástrofe humanitaria que no se veía desde mediados del siglo pasado, cuando fue la Segunda Guerra Mundial. No se había visto una movilización de tropas de nación-estado contra nación-estado tan vertiginosa y puntillosa, y realmente creemos que sin ninguna justificación, porque así sea una vida que se pierda, no tiene justificación. Es uno de los dictados o de los 10 mandatos o mandamientos de los 10 enunciados. No matarás, no codiciarás, ahí estamos en esa guerra violentando 2 de los enunciados: no matar y no codiciar, porque si vamos a la guerra es porque algo estamos codiciando de la nación vecina a la cual hemos invadido. Luego, en los albores de la humanidad, que nos llegó una pandemia por disciplina, porque es por disciplina que nos llegó, añadimos pecado a pecado, como dicen nuestros sabios hebreos
en el Pirkei Avot HaMerkaz. La recompensa del cumplimiento de un mandamiento es otro mandamiento. La recompensa de cumplir un mandamiento será cumplir otro mandamiento. Esa es la recompensa. Y la recompensa de no cumplir un mandamiento será no cumplir otro mandamiento. Luego, un pecadillo arrastra otro pecadillo. Y estamos en una pandemia universal y sumamos ahora, añadimos una guerra. Entonces, amigos, los procesos disciplinarios en la humanidad continuarán, porque el hombre no quiere salir de los niveles minerales, vegetales y animales de la existencia. Aquí no me digan que esta guerra tiene caracteres humanos. No, amigos nuestros. Entonces, la humanidad, si seguimos a ese ritmo vertiginoso de muerte, será disciplinada más fuertemente. Lo único que pretendemos es que los internautas, nuestros amigos, empecemos todos a transformar nuestra naturaleza reactiva y egótica, y que nosotros sí seamos luz a las naciones, saliendo de nuestros estados de conciencia de recibir solo para mí mismo, y que empecemos a recibir para compartir. Será la única manera en la cual podamos nosotros ayudar en este Gilgulín, en esta encarnación que nos ha tocado, a ese ser espiritual o ese ser de luz que pasa por una experiencia material. Para santificar nuestra existencia. Luego la materia se nos ofrece como el medio para purificar nuestra alma y para lograr niveles elevados de conciencia. Los niveles elevados de conciencia solamente se adquieren en la práctica religiosa, en la vida misma. No es por allá en un monasterio, un monje monástico. No, por aquí solo yo. Solo yo. No, amigo nuestro. Si Hashem nos hubiera querido tan separados del mundo, allá arriba nos hubiera dejado en regiones celestiales. Pero el crecimiento espiritual de a de veras se logra es con el vecino, porque es el que te va a colocar la traba espiritual, va a colocar el conflicto, el cual tú tienes que trascender como una carrera de vallas. Saltas una valla, saltas la otra. Esas vallas es la interactuación con el prójimo, con el vecino, con los semejantes, para ver si le vas a entrar a golpes o si vas a poder trascender la prueba y pasar a una nueva prueba. Entonces somos un ser espiritual que pasa por una experiencia carnal, precisamente para a través de la materia santificarnos, es decir, lograr niveles elevados de conciencia a través de la materia. Luego la materia en sí misma no es el fin de la existencia, sino es el medio para lograr la unicidad con Hashem, bendito sea. Y eso tenemos que concatenarlo con la parashá de esta semana. ¿Y cómo concatenamos eso con la parashá de esta semana que nos corresponde en suerte, la parashá Tesav, que significa ordena?
comanda, manda. Hashem, bendito sea, hablándole a Moshe Rabbeinu para que explicara el ministerio sacrificial a Aarón, Jacob y sus hijos, al sacerdote Aarón y sus hijos, quienes eran los que definitivamente iban a llevar a cabo el ministerio sacrificial en sus diferentes componentes, que son los que nos narra la Parashat Tezav. Empieza narrándonos, y la Parashat Tezav va para el estudioso, para que anote, la que se leyó hoy en la sinagoga, en los Beit Midrash, en las casas de estudio, o en los grupos cabalísticos. La porción semanal de la escritura acostumbrada en el calendario hebreo semanalmente. Este Tezav iba desde Levítico 6:1 al 8:36. Vayikra, Levítico 6:1 al 8:36. Y nos empieza a narrar, primero que todo, dice los pecados que son comunes entre los hombres. Si alguno encontró algo que no es de él y no lo devolvió, si alguno le dieron a guardar algo y no lo entregó, y dice pecados o de las cosas que son comunes entre los hombres, es decir, si alguno se comprometió a hacer algo y no lo hizo, dice comunes entre los hombres. Luego nosotros tenemos que ser diferentes de esos hombres que se les entregaba algo a guardar y después decían, no, se me perdió, pero era para quedarse con él, para robar. Y dice Levítico que cosas comunes entre los hombres. No puede ser común el robo. No puede ser común la mentira. No puede ser común no devolver lo que se nos ha encomendado. Y esto se llama prevaricación contra Adonai. Es decir, que al hacer esto a nuestros congéneres, nos será imputado como pecado o transgresión por Hashem, bendito sea, porque a él no le agrada que tú times al vecino, que tú robes al congénere, que tú desfalques al prójimo. Es prevaricación contra Adonai cuando tú transgredes los derechos de otro. No pienses en que estás robándole al prójimo, sino estás robando a Hashem. Porque el que se lo dio al prójimo fue Hashem. Hashem se lo dio al prójimo. Y si tú se lo quitas al prójimo, pues se lo estás quitando a Hashem. Porque el prójimo nada más es administrador de lo que Hashem le está dando. Estas cosas no pueden ser comunes entre los hombres. La calumnia es también robar y matar, robar la honra de una persona. Y por medio de esa honra o ese comentario calumnioso, de pronto se le retira a esa persona un socio comercial. Se le retira una pareja para matrimonio, una novia. Cosas que pueden llegar a ser finalmente muy graves. Luego, asesinar no es solamente matar con una punta o con un fusil o con una espada,
sino la lengua también es arma e instrumento de muerte cuando no la utilizamos bien. Estas cosas no pueden ser comunes entre los hombres. Y Hashem permitía el sacrificio expiatorio de las cosas estas cometidas. No porque a Hashem le gustaran los sacrificios, vuelvo a repetir. Aquí en esta parashá y en la anterior estamos hablando de la teología sacrificial que hoy no existe. Y no existe el día de hoy porque ya no hay Mishkan, tabernáculo, ni tampoco hay Bet Hamidash, templo. Luego, esto nos muestra que Hashem no es un Dios antropofágico o caníbal, que le guste la carne y el olor a sangre quemada, ni mucho menos. Sino que una de las leyes hermenéuticas de interpretación de la Torah es que también hay que ubicarse históricamente en la época en que fue expedido el mandamiento para comprender lo que estaba sucediendo. Y lo que estaba sucediendo es que Hashem acaba de sacar un pueblo de Misraim de Egipto que adoraban al cocodrilo del río Nilo. Y cosas así sucesivas. Cada pueblo tenía sus dioses politeístas y fuera de eso le ofrecían sacrificios a todos ellos. Y el pueblo de Israel venía de Misraim. Entonces no se le podían quitar los sacrificios así de buenas a primeras, porque el pueblo se iba a levantar. Está bien, quieres sacrificar, está bien, te voy a permitir que sacrifiques, pero vas a sacrificar a un solo Dios. No en cuanto monte y a cuanto Dios te imagines, o figura antropomórfica o de animal te imagines, o te digan, vas tú a sacrificar. No, está bien, vas a sacrificar, pero a un solo Dios. Primero, en un solo lugar, no en cuanto monte te imagines. Y segundo, a un solo Dios. En un solo lugar, a un solo Dios. Y los pueblos circunvecinos estaban acostumbrados a ofrecer sacrificios al palo y a la piedra. A lo que se imaginaran le ofrecían un sacrificio. Luego no se podían quitar en ese momento histórico los sacrificios al pueblo de Israel. Ustedes se acuerdan, ellos eran una teocracia y pidieron rey a semejanza de las naciones. ¿Por qué pidieron rey? Porque querían asemejarse a las naciones. No necesitas un rey. Hashem, bendito seas el rey, yo soy su sacerdote, dijo Shemuel. Pero el pueblo insistió, queremos rey a la usanza y semejanza de las naciones. Luego, igual los sacrificios. Usted no podía quitar los sacrificios de buenas a primeras. Está bien, te voy a colocar el ayo del monoteísmo. Te voy a colocar como los animales, los caballares o los asnos, cuando se les tapan los ojos para que vayan en una sola dirección. Está bien, perfecto, vas a sacrificar, pero en un solo sitio y en un solo lugar, a un solo Dios. La idea era ir sembrando la impronta del monoteísmo, no porque Hashem fuera antropofágico, como le estoy diciendo, ni caníbal, que le gustara la carne y el olor a sangre, sino porque el pueblo estaba acostumbrado a sacrificar como los pueblos circunvecinos. Entonces ellos, fíjense ustedes, cuando el becerro de oro no regresó a Moshe, sacrifiquemos al becerro de oro. Tuvieron que hacer un becerro de oro. Y después cuando hicieron el tabernáculo, den ofrendas para el tabernáculo, y también volvieron ellos a dar oro. O sea, porque en su conciencia todavía estaban los sacrificios. No porque Hashem fuera antropofágico o fágico, ¿sí?, o caníbal, prohibiéndote consumir sangre. ¿Le iba a gustar a él la sangre? Una de las leyes de la Torah es no consumir ningún tipo de sangre.
Y Hashem entonces iba a recibir sangre. No, era que el pueblo estaba acostumbrado todavía a los sacrificios y en un proceso había que llevarlo de el politeísmo al monoteísmo. Y por eso sacó a Abraham de Ur de Babilonia y lo llevó a Harán. Y Harán, que también sacrificaban al palo y a la piedra, se lo llevó a la tierra de Canaán. Sí. Un proceso para irlo limpiando de idolatría. Ya Abraham tenía conciencia en un solo Dios. Y lo fue retrotrayendo y trayendo. Y ya aquí al borde del monte Sinaí, cuando el pueblo acababa de salir de Egipto, querían sacrificar, es decir, por los motivos inadecuados, está bien, pero su conciencia era sacrificar a un Dios. Lo hicieron con el becerro y ofrecieron también para el tabernáculo. Cuando se les explicó, no es a un becerro, es a Hashem, bendito sea, en el tabernáculo también ofrecieron, ya por el motivo correcto. O sea, sacrificaban por el motivo incorrecto y después empezaron a sacrificar ya por el motivo correcto. O sea, el monoteísmo, o sea, el sacrificio en un solo lugar a un solo Dios. Después se cerró un poco más la brecha cuando se acabó el Mishkan, el tabernáculo, que fue un pueblo nómada, y ya pasó al pueblo sedentario, que entró David, el rey David, ya a la tierra prometida, y Salomón hizo el templo. Entonces en Jerusalén, entonces ya no era solamente que fuera en Jerusalén, en una ciudad, y a un solo Dios, porque fuera del templo podía el pueblo sacrificar. No, señor. En Jerusalén, en el templo, o sea, más llevarlo. Porque en Jerusalén sacrificaban, en los montes alrededor de Jerusalén sacrificaban. Querían seguir sacrificando. Entonces, para que no se corriera el riesgo del politeísmo, está bien, vas a sacrificar en Jerusalén, pero en un solo sitio, en el templo. Y con el tiempo, para ir ya enseñando cómo es la cosa, se destruye el primer templo por los babilonios. Y el pueblo es deportado. Y en la deportación tienen que dedicarse, como no hay templo, ya a un tipo de sacrificio espiritual, no de animales, ¿sí ve? Por eso se permitió también la destrucción del templo. Porque nos quedamos también en la teología sacrificial y los saduceos, amantes del templo, querían seguir con esa rutina sacrificial. Pero Hashem permitió que se destruyera el templo. ¿Y qué pasó? Que se pusieron juiciosos en Babilonia a estudiar Torah, a hacer los rezos diarios, a la sedaká, a la caridad, a la teshuvá, al arrepentimiento, al volverse a Hashem, bendito sea. Luego Hashem no quería sacrificios de animales, sino sacrificios del corazón. Es decir, quería ir dando la lección de que el templo finalmente se iba a destruir porque no era necesario la teología sacrificial. Si usted mira esa teología sacrificial a través hoy en día de la ecología y de los derechos de los animales, entonces donde usted empieza a sacrificar animales, nuevamente, sí va a haber de pronto o está profetizado un tercer templo, pero no necesariamente para una teología sacrificial. Puede ser para seguir realizando sacrificios espirituales en el templo, no necesariamente para los sacrificios. Los primeros serán los defensores de animales que brincarán cuando se empiecen a sacrificar nuevamente animales. ¿Sí? Entonces, posteriormente, se reconstruyó el templo tras el decreto de Ciro, rey de Persia, que permite el comeback,
el venir nuevamente a la tierra prometida de los judíos que estuvieron cautivos 50 años en Babilonia, a través del gobernador Nehemías y el sacerdote y escriba Esdras, y todos los sacerdotes y levitas que vinieron con ellos, y todo el pueblo que vivía ahí en la tierra y que regresaron también. Se reconstruye este primer templo y se organiza nuevamente el segundo templo, que finalmente es destruido en el año 70 por Tito, y hasta el día de hoy, después de 2000 años, ha persistido una teología hebrea sin sacrificios, muy bien avenida, pero a través de sacrificios espirituales. Luego, se van los animales, pero los conceptos por los cuales se hacían los sacrificios permanecen. Por ejemplo, la ley de acción de gracias. Cualquiera venía, salía, habían 4 condiciones para hacer una ofrenda de acción de gracias. Era haber pasado un peligro en el mar. 2, un peligro en el desierto. 3, cualquier otra serie de peligro. ¿Sí? Y 4, alguien que estuvo de pronto en prisión con presos peligrosos y salió y no le pasó nada, entonces se ofrecía la acción de gracias. Luego ya no hay el sacrificio, pero si te pasan esas 4 cosas el día de hoy, saliste de un peligro en el mar, saliste de un peligro en un viaje de camino o en un avión, hay que ser acción de gracias a Hashem, pero ya no a través de los sacrificios, sino de los rezos, de la sedaká, la caridad, o ofrecer caridad en acción de gracias. Mira, Hashem, bendito sea, que hay un mercado para los pobres, porque estuve preso y salí incólume. Estuve en un viaje por mar, marítimo, y salí sin problemas. Había una turbulencia en el cielo, en un avión, y bendito sea Hashem, todo se reorganizó y nos salvamos. Entonces aquí hay un mercado. Voy a hacer estos rezos. ¿Sí? Ya no una teología sacrificial. Porque cuando el pueblo ya aprendió el monoteísmo puro, ya para qué querían los sacrificios, ya tenían la impronta del monoteísmo en su corazón. Ya estando la impronta del monoteísmo en el corazón, o sea, de no estar ofreciendo sacrificios a todos esos dioses, sino ya se ofrecían sacrificios a un solo Dios. Entonces ahora le quitamos el pueblo. Ya tienen un solo Dios, le quitamos los sacrificios. Y el pueblo pudo con ese mensaje y con ese concepto. Y se organizaron las rutinas semanales de la lectura de la Torá, las parashá. Es un sacrificio espiritual. Ir a la sinagoga o al Beth Midrash o al grupo cabalístico a estudiar Torá o el Zohar, que es basado en la Torá. Entonces, estas 2 parashot, la de inmediatamente anterior, Vayikra, y esta de Tesaf, que Tesaf significa comanda, manda, ordena a Aarón y a sus hijos. De esta manera van a fungir en el Mishkan. Así va a ser la ley y son 7 cosas principales que voy a mencionar en Levítico 7:37. Claro. Entonces un compendio. Esta es la ley del holocausto. El holocausto es mi ofrenda a Hashem, bendito sea. O sea, me voy a ofrecer a Hashem. Es decir, el compromiso o la decisión de servirte en mi vida, Hashem. Sí, voy a tener labores seculares o temporales, pero mi corazón va a estar para ti. Ese es el concepto del holocausto. Me voy a consagrar a ti.
Mi ofrenda a Hashem, bendito sea. Dice Vayikra, Levítico 7:37. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Y hacen falta ahí los votos. Luego, esta es la ley del holocausto 1, de la ofrenda, de la expiación, el sacrificio por el pecado y del sacrificio por la culpa. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, el sacrificio por el pecado, el sacrificio por la culpa, las consagraciones del sacrificio de paz y los votos. Voy a hacer este voto, Hashem, y te voy a ofrecer esto. Todos esos conceptos usted los puede manejar hoy, pero ya sin los sacrificios, más bien a través de sacrificios espirituales, que son los rezos, las alabanzas, los 3 rezos diarios, Shaharit, Minha y Arbit. Aquí hablan, arderá de la noche hasta la mañana, luego en la tarde las ofrendas de torta de paz. Ya eso es Minha, cuando las ofrendas de harina de trigo con aceite e incienso, ya es Minha. Entonces nos habla de los 3 periodos de oración. Luego entonces, todo esto se reemplaza por 3 cosas básicas y particulares. 1, la tefilá, o sea, los 3 rezos diarios que eran prácticamente a la misma hora de los 3 rezos sacrificiales en el templo. Shaharit, Minha y Arbit. Usted hoy en día hace los 3 rezos. Y se menciona cómo era lo que se ofrecía en los rezos. Es decir, se ofrece el incienso, harina fina, etcétera, 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 sin miel y sin levadura, y sin agua de Sodoma. ¿Sí me explico? Es decir, y se repite verbalmente, o sea, como si fuera el sacrificio físico, pero aquí ya espiritual, es verbal. ¿Sí? Entonces, amigos nuestros, y nos muestra también la parashá cómo se unge. Primero en la parashá Pikudei, es la última parashá del libro de Shemot, nos muestran que ya Moshe erige el tabernáculo. Aquí se le explica en el libro de Vayikra, Moshe a los sacerdotes cómo van a hacer las expiaciones, los sacrificios, etc. Y 3, ya teniendo las ordenanzas de lo que se va a hacer en el Mishkan, y ya teniendo el Mishkan, pues lo que hacía falta era la consagración de los Kohanim, de los sacerdotes, de Aarón y de sus hijos. Entonces se les unge, se les lava, entran en las aguas de la purificación, en la mikveh, se les unge con aceite, tienen ellos que también pedir por su propio pecado y por su propia culpa, ofrecer un sacrificio expiatorio, etcétera, etcétera, y ya quedan listos para ejercer el ministerio. Entonces, Parashat Tesaf, Tesaf significa ordena, comanda, manda. Y es de la misma raíz de la palabra misbah, mandamiento. Y también de la palabra sadik, el hombre justo, cumple su palabra. Por eso la Torah nos dice en estos días: y Moshe y el pueblo hicieron todo como Hashem le ordenó a Moshe. Entonces, por eso Tesaf ordena, manda. Y el pueblo hizo lo que Hashem ordenó y mandó a través de Moshe Rabbeinu y de los sacerdotes. Luego, Sadik, la persona que cumple con la Torah, lo que está escrito o estatuido en la Torah, es un Sadik, que también viene de la palabra Tesaf, ordena, manda, comanda. Y de mandamiento, pero Tesaf también significa unión. Luego los mandamientos son canales de unión para destupir nuestros canales espirituales internos que están tupidos con clipot por hacer todas estas cosas que dije al principio, que eran comunes entre los hombres. Y también por no hacer las cosas que debemos hacer, cumplir el Shabbat.
dar sedaká, caridad. Por eso, entonces, categoría 1, que reemplaza los sacrificios, la tefilá, el rezo, los 3 rezos diarios, costumarios o acostumbrados. Shaharit, minha y arbit. 2, sedaká. Sedaká, que es un acto de justicia o de caridad, porque damos de lo que recibimos de Hashem. Al compartir, explicamos o declaramos que no es nuestro, sino que fue Hashem quien nos lo dio. Y como Él nos lo dio, pues nosotros compartimos. Es cambiar la conciencia de recibir para mí mismo, para engullir, a una conciencia de recibir para compartir. Es decir, empezar a salir del ego, del solo para mí mismo. Volvernos unos seres altruistas, salir del nivel vegetal, mineral y animal y ya pasar al nivel humano, que es a partir del corazón. Entonces, 3 ejercicios espirituales reemplazan los sacrificios. Volvemos a repetir, los 3 rezos diarios, la sedaká y la teshuvá. Volverse a Hashem, bendito sea, de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Eso reemplaza los sacrificios. Y no transgredas contra otro, porque estás transgrediendo contra Hashem. Entonces, si eres un ser espiritual, que se te vea, que se traduzca en tus comportamientos, como dice acá. Y el pueblo de Israel hizo todo como Hashem les ordenó en el monte. Y dice, y lo bendijo. Entonces ahí es cuando viene la bendición de Hashem. Luego, quitando el templo, el pueblo de Israel no se quedó sin sus sacrificios espirituales, sino que han mutado, porque ya no estamos en la época antigua, que los pueblos estaban acostumbrados a los sacrificios y al politeísmo. Ya hemos comprendido que la impronta es el monoteísmo puro, y que para llegar al monoteísmo puro, a la conexión con Hashem, no se necesitan los sacrificios, sino esto que dice Tesaf: comanda, ordena, manda, hacer lo que Hashem dice. Así serás, estarás unido, porque Tesaf significa unión. Luego los mandamientos son para la unicidad con Hashem, bendito sea. Y el no hacer o no cumplir produce la descomunión o el desligazón de Hashem. Nos alejamos, porque Tesaf significa también de la raíz ordena, manda, comanda, pero también de la raíz de la palabra unión. Unicidad con Hashem a través del cumplimiento de sus mandamientos. Porque no es meramente cumplir un mandamiento, es decir, de una manera deductiva, sino inductiva, porque produce comunión con Hashem, bendito sea. Son canales. Luego, no es el cumplimiento del mandamiento por el mandamiento y porque sí, porque Hashem lo dijo y punto, sino porque el cumplimiento de los preceptos de Hashem produce conexión espiritual, unicidad con Hashem, bendito sea. Nos acercamos a Hashem, y si no los cumplimos, pues nos alejamos, porque Tesaf significa ordena, manda, comanda, de la misma